La depresión es la nube negra que opaca el día de mañana, pero la esperanza es aquella luz que penetra esa nube espesa. Los que son de Dios podrán tener muchos problemas y muchas dificultades, pero de todos ellos Dios les librará. Bienvenidos a su programa Plenitud para el espíritu, mente y cuerpo. Hoy nos encontramos con nuestra psicóloga Melissa Borges. Meli, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy contenta de estar aquí. Y hoy nos encontramos con nuestro pastor y teólogo Edwin Zuleta. Pastor, hola, ¿cómo estás? Muy bendecido, Dios, gracias. Excelente. Hola Leo, ¿cómo estás? Muy bien, Laura, ¿y tú cómo estás? Bien, gracias. Bueno, muchas gracias. Quiero leer entonces: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Bueno, bienvenidos a su programa Plenitud. El tema que trataremos en este momento es sobre la depresión y quiero que nuestra psicóloga Melissa nos comente, nos cuente qué es la depresión y por qué se produce. Bueno, la depresión es un trastorno del estado del ánimo que puede ser transitorio o permanente. Y la procedencia de este no tiene un solo origen, es multifactorial, ¿cierto? No tiene solamente como un desencadenante, como lo dije, que lo detone. Entonces, podríamos decir que hay una mayor o menor probabilidad de que ciertos factores incidan y desarrollen la depresión en una persona. Y hay diferentes, les voy a hablar hoy de 3 desencadenantes, que está el primero, que es el biológico, que es cuando hay una deformación de los neurotransmisores, genético o familiar. Cuando hablamos de familiar es porque de pronto en antecedentes familiares, una persona que haya de pronto sufrido de episodios o de la depresión como tal, ¿cierto? Están los psicológicos y hablamos de la teoría cognitivo-conductual. Cuando hablamos de lo conductual, estamos hablando de que la persona no tiene una motivación o un pro a moverse por algo, lo que hace que a la persona no movilizarse desarrolle o promueva la depresión en ella. Y cuando hablamos de lo cognitivo, es una distorsión de la realidad que el ser humano hace de todo lo que le rodea de su entorno y de sí mismo. O sea, estamos hablando de que la persona es negativa frente a ella, frente a su esencia y frente a todo lo que lo rodea. Y un tercer factor es el social, que este no depende del sujeto, sino que ya son factores externos al individuo, como lo puede ser de pronto una separación, un duelo, diferentes acontecimientos que desencadenan y deforman el estado de ánimo normal en el que se pueda encontrar y desencadenar así o desarrollar la depresión. Gracias, Meli. Pastor, cuéntanos, ¿qué es la depresión y por qué se produce? Bueno, como lo decía la doctora, es un estado del ánimo, es un estado del pensamiento, se basa en la psique y es un constante estado de desesperanza, de desánimo. No hay ilusión para el individuo, no hay un horizonte para el individuo, y en pocas palabras lo he definido como esto: es una nube espesa y negra que no nos permite y no nos deja ver la gloria del mañana. Siempre el ser humano se cierra, el pensamiento del ser humano se cierra y no lo deja ver las virtudes, las bellezas que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Se produce, como lo decía la doctora, por muchos factores. He pensado y he traído 3 factores a colación de los cuales se producen. El primero es la ociosidad. ¿Por qué la ociosidad? Porque cuando la mente está vacía se convierte en el laboratorio del enemigo. Una mente sin un horizonte, sin una orientación, lo que hace es permitir que vengan pensamientos destructivos, pensamientos negativos, pensamientos de dolor, pensamientos de tristeza, pensamientos suicidas. Entonces ese sería como uno de los primeros factores que he deducido. Lo segundo es los recuerdos. Ella lo decía ahorita, por algo que le aconteció en tiempos pasados, y el ser humano y la mente comienza a bombardear algunos pensamientos como
¿por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que suceder eso? ¿Por qué fui yo, digámoslo así, el abusado? ¿O por qué fui yo la abusada? ¿O por qué a mí me tocó este padre? ¿Por qué me tocó esta madre? Y esos tipos de pensamientos del pasado traen un deterioro en la mente. Y lo tercero es la duda. ¿Yo qué hago en este mundo? ¿Yo para qué vine? ¿Para qué existe? Y todos estos pensamientos de duda, de incertidumbre, lo que hacen es deteriorar las cosas maravillosas que Dios ha creado para cada uno de nosotros. Entonces, la depresión es algo profundo y algo para analizar, para trabajar. En cuanto a lo que hemos estado viendo, hay diferentes deducciones, como lo decía el pastor, o como lo decía la psicóloga. Tenemos 3 tipos de... ¿Me recuerdas, perdón? Los biológicos, los sociales y los psicológicos. Y se verían como factores, entonces 3 factores. Sí, los Listo. podríamos llamar así. Excelente, listo. Entonces existen 3 factores. Pero fuera de decir de qué lo desarrolla, ahora miremos qué pasa con esa persona, cómo se comienza a comportar esa persona, cómo comienza a ser con los demás, qué pasa en la vida de esta persona. Porque resulta que nosotros, como seres humanos, pues convivimos todos los días con una y con otra persona, ¿cierto? Pero a veces podemos estar empezando a desarrollar la depresión y no nos damos cuenta. Puede ser algo así. No sé si estoy en lo correcto o no, pero quiero que tú me digas cómo se puede manifestar en una persona la depresión. Bueno, frente a eso hablamos de síntomas, de los síntomas que se ven reflejados en una persona que tiene depresión, pero algo muy importante que tú dices es que no se da cuenta. Y aquí es donde podemos hacer el llamado a las personas que nos están viendo, porque normalmente uno sí se debería percatar de los síntomas que tiene una persona que está sufriendo, desarrollando o que ya tiene detonados estos episodios depresivos, ¿cierto? Porque como bien lo dice Leo, uno normalmente está rodeada de una o más personas en su entorno, sea familiar, social, de pareja, en la iglesia, las personas que asisten a algún tipo de iglesia. Entonces es muy importante que nos demos a la tarea de analizar cómo está el otro, que eso es una tarea que pues deberíamos hacer, ¿cierto?, constantemente. Pero frente a los síntomas hay un sinnúmero de ellos. Como bien lo decía el pastor, los pensamientos, porque la depresión es una distorsión totalmente de los pensamientos y del estado de ánimo que sufre una persona cuando está pues como por ese momento de su vida. Esa persona normalmente empieza a dormir mal, tiene trastornos de la alimentación, se le puede ver reflejado en la mayoría de casos el peso, ¿cierto? Claro que cada sistema y cada persona tiene su particularidad, pero es una de las características. La irritabilidad, esa persona tiende a no volver a actuar o a movilizarse pro a algo que está haciendo, inclusive lo puede dejar de lado. Siente también que tiene que estar atado a algo. En este atar podemos hablar de la cama, por ejemplo, que es una persona que tiene un semblante postrado, no necesariamente que esté en la cama, pero es una de las características que se ancla mucho pues como a estar en ese estado. La pérdida de la concentración, la falta de interés, es demasiado apático y esta persona no logra conectar o no logra establecer vínculos. Entonces es allá lo que yo decía ahorita de la tarea que tenemos nosotros de preocuparnos cómo está el otro, porque sí somos capaces de ver el cambio, ¿cierto? Cuando uno conoce a una persona o tiene cierto tipo de vínculo, uno nota cuando tiene cambios y no necesariamente tiene que ser porque está desarrollando o está viviendo esos episodios depresivos, pero sí tiene uno la opción o la alternativa de verlo o detectarlo. O sea, de darse cuenta que algo está sucediendo, que algo se está detonando allí y está comenzando como a crecer, ¿cierto? Pero entonces hay personas que por lo general son muy aisladas o son como muy reservadas. Entonces las personas que están a su alrededor se pueden dar cuenta que esa persona está como entrando en depresión. Pero cuando esta persona es tan aislada, creo que podría ser como un poco más difícil de darse cuenta. Si una persona que está en depresión o que está comenzando la depresión nos está viendo y no sabe,
que está comenzando en esa depresión, entonces es allí donde vienen los síntomas particulares que debe examinar entonces su vida. Mirar si toda su vida ha sido, digámoslo así, perezoso y le gusta dormir bastante, o si de un tiempo acá o de una situación hacia acá viene durmiendo más y se viene aislando mucho más. Exacto, se va acrecentando entonces esta situación, creo yo, porque igualmente nos pueden estar escuchando familiares de personas que están empezando en esa depresión, pero si nos está escuchando esa persona necesita como darse cuenta y despertar y decir, uy no, esto no me puede estar sucediendo a mí, yo tengo que cambiar porque si no me voy a ir a algo mucho más grande. Leía un estudio que hicieron en la Organización Mundial de la Salud, la OMS. En la Organización Mundial de la Salud decían que aproximadamente el 4.4% de los colombianos sufren depresión, y es una cifra, digámoslo así, muy alta en comparación pues del nivel mundial, pero vemos que hay otros lugares como en Brasil, en Perú, que los índices están por el 5, por el 5.3, 5.2 y comienzan a elevarse mucho más. Pero entonces nosotros como Colombia yo creo que nos debemos estar preocupando, porque decía, y puede estar incrementándose en unos 19 puntos. Y yo me sorprendía y decía, Colombia, algo está pasando. Pastor, usted en su experiencia en la iglesia tal vez, ¿ha llegado a trabajar con algún caso de depresión o ha visto cómo de pronto en las iglesias los jóvenes tienden también a tener cierta depresión? Sí, claro, eso es como, la depresión es como el sol, sale para buenos y malos. Eso nos toca, yo creo que a todo ser humano, y por eso es tan importante este tema. Hay personas que quizás están viendo este programa y dicen, yo no lo voy a ver porque es que yo no tengo estos síntomas, o a mí no me da esto, yo no soy depresivo, pero quizás puedes ayudar también a otra persona, como usted lo decía ahorita, también a otro que esté pasando por esta situación. Sí, hemos visto y hemos trabajado algunos jóvenes. Esto abarca edades, casi todas las edades, ¿sí? Casi todas las edades, hasta infantes, los ve uno ya deprimidos, porque la depresión se caracteriza también por una profunda tristeza, un desánimo, un desaliento, un desánimo, una desesperanza, una baja autoestima. Mire, a mí me gustó mucho la definición que hoy damos acerca de la depresión, porque es una nube espesa y negra que no nos deja ver la luz, la gloria, no nos deja ver el mañana. Entonces se cierran como las posibilidades, ¿cierto? Y uno ve muchas veces los jóvenes con pérdida de interés por las cosas. No tienen interés por estudiar, no tienen interés por una carrera, no tienen interés por ir a la iglesia, no tienen interés. Entonces, todo eso son síntomas también de que quizás el joven, el adolescente está pasando por este proceso de depresión. Y qué bueno es que podamos atender a este llamado y que podamos también ser partícipes de poder ayudarlos, porque nuestra sociedad necesita atender esta falencia que hoy tiene como es la depresión. Sí, y algo que va muy de la mano con la depresión, y es de pronto lo que también anima a muchas personas a conocer acerca del tema, es el suicidio, que el suicidio viene muy de la mano con la depresión. Yo creo que sería como la última opción acerca de la depresión, pero es una opción que no debemos contemplar en ningún momento, creería yo. Claro, porque al hablar de la distorsión del estado de ánimo y de que eso sea un trastorno de la distorsión del pensamiento, eso es uno de los síntomas, que puedan haber pensamientos suicidas, de muerte, porque al desarrollarse un trastorno del sueño, ahí también en esos lapsos de soledad, de profunda tristeza, desolación, irritabilidad, un vacío muy profundo, se pueden ver reflejados esos pensamientos. Melissa, bueno, te hago una pregunta. Los padres de familia, ¿cómo se pueden dar cuenta que sus hijos pequeños, hablemoslo de 8, 10 añitos,
están como en esa etapa o están empezando este síntoma, porque algunos padres de familia quizás no se han dado cuenta y sus hijos están pasando por este momento, por esta situación tan difícil. Comenzando esta etapa. Exacto, y los niños quizás están tratando de expresar algo y aún así los padres no se dan cuenta. Entonces, ¿qué pasa con esos padres? ¿Cómo se pueden dar cuenta de eso? O sea, ¿qué pueden hacer? Bueno, algo muy importante es que a esa edad, como los chicos todavía, los niños, los menores están en un ciclo todavía de desarrollo. También este trastorno genera secuelas crónicas, como un profundo dolor de espalda, un profundo dolor de cabeza, dolor de estómago, ya uno lo somatiza, ¿cierto? Entonces también es importante que los padres miren todo, no solamente la parte psicológica, sino también la parte física y hacer una evaluación general de lo que un análisis de lo que conocen de su hijo, ¿cierto? Más que todo de pronto las madres primerizas que están como en ese papel o las madres que ya tienen otros hijos, permitirse tener un panorama más amplio de la clase de personalidad, conductas, el lenguaje que utiliza el menor es muy importante, verbal y no verbal, para de pronto uno alterarse y decir, esta conducta no me parece normal. Y cuando como padres no se sabe qué hacer, es muy importante buscar la ayuda que consideren pertinente de un profesional, en caso también que deseen de un pastor, o la ayuda que ellos requieran para evaluar y hacer un diagnóstico completo del menor para realmente determinar si está desarrollando un trastorno depresivo o no. Para poder tomar como medidas a tiempo, ¿cierto? Sí. Pastor, cuéntanos. Y algunas otras cosas es, por ejemplo, nosotros hemos atendido algunos casos y, por ejemplo, los niños o los jóvenes se levantan sin ánimo, con repentinos deseos de llorar, ellos quieren llorar en todo momento, como que han tenido de repente muchos pensamientos como que no quiero vivir. Entonces, frente a esos pensamientos hay que estar muy alertas, muy despiertos. ¿Por qué no quieres vivir? Como que nada, hijo, te voy a llevar al parque. No, yo no quiero. Nada hijo, te llena. nada te llena, como nada es suficiente para satisfacerlo. Entonces, ahí es donde tenemos que apuntarle y estar muy atentos, porque son síntomas y son índices de que la depresión está tocando las puertas de su hijo, de su hija o de su familia, de su familiar quizás. Hablando acerca de la familia, quisiéramos saber cómo, por ejemplo, pastor, en tu experiencia, cómo se ha visto afectada la familia de esa persona. Claro, muchísimo, de muchas maneras, tanto en el entorno matrimonial, si está casado, porque regularmente las personas con problemas depresivos siempre se aíslan, siempre quieren estar solos, entonces le va a ser muy difícil mantener una pareja estable. Y el pensamiento de la depresión, ese pensamiento lo lleva también a visualizarse solos. Yo quiero estar solo, yo quiero estar aislado. Entonces, mire que ahí va afectando el entorno. Si nota este cambio ya cuando tiene hijos, tiene que abordarlo pronto para que no vaya a afectar su vínculo familiar, también su entorno. Y mire, en la sociedad también se vuelve una persona irritable, se vuelve una persona que no le pueden decir nada, es una persona que se altera muy rápidamente. Fácilmente. Entonces, ese síntoma de verdad que hay que atacarlo, hay que acabarlo de nuestros pensamientos, y que tiene su solución, o sea, que es algo que tiene una solución práctica, y ahora más adelante vamos a estar mirando esas recomendaciones que hoy vamos a dar a través de este programa, que van a ser muy útiles y que van a ser de mucha bendición para su vida. Y si usted está sintiendo y si usted tiene algunos de estos problemas de los que estamos hoy abordando, queremos decirle que Dios tiene un plan y un propósito para su vida, y que este es el tiempo de acabar con ese pensamiento destructivo que está dañando su entorno. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Pastor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Melissa, muchísimas gracias. Esperamos tenerte también pronto en el programa, a Claro los dos. que sí.
A todos ustedes muchas gracias por vernos. Recuerden suscribirse en la parte de abajo, activar la campanita para que reciban las notificaciones de cada uno de los videos que se vayan subiendo, para que puedan tener cada una de las noticias que llegan.